La elaboración de la propuesta de ley de aguas continúa, pues autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales indicaron que iniciarán una gira en áreas rurales para conocer los diferentes puntos de vista y necesidades para la propuesta. Nos vamos a tomar el tiempo de darle 2 vueltas al país para escuchar y construir una propuesta de ley que refleje las necesidades y las realidades del país, y por eso es que la queremos traer en el segundo semestre. Además de las autoridades indígenas, también se reunirán con alcaldes y diputados distritales. Vamos a empezar después de Semana Santa, alrededor de 12 puntos, para hablar con los alcaldes que tienen mandatos legales fuertísimos de darle agua a sus poblaciones y se están quedando sin agua, que tienen mandatos fuertísimos de tratar las aguas sucias antes de vertirlas a los ríos y les está costando mucho. Vamos a hablar con los diputados distritales en sus distritos, les queremos invitar para que ellos oigan también a la gente a la que representan y su situación con el agua, al sector privado, a las autoridades indígenas y comunitarias y otras organizaciones sociales, así es que vamos a hablar con todos. La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que han elaborado un análisis comparativo de las iniciativas de ley de aguas anteriores para la integración de los esfuerzos pasados. Hemos hablado aquí en el programa sobre la necesidad de poder tener una legislación para el cuidado y la preservación del agua en nuestro país. Y también el atraso que tenemos en cuanto a una ley de aguas que obviamente dé este trato especial y cuidado a este recurso tan importante. Creo que el proyecto de poder concientizar y buscar estos apoyos a nivel nacional con las autoridades es muy importante para que de esta manera entonces sea un proyecto que se pueda validar y apoyar por parte de los distintos grupos, de los distintos actores políticos incluso, para que de esta manera se pueda exigir y se pueda hacer viable también este apoyo para la aprobación de la ley de aguas. Explicar punto por punto para que luego no se tenga desconocimiento del objetivo de esta ley, que es lo que se indica, ¿no? Estamos a favor, pero no tenemos claro de lo que significa o de lo que se busca. Y aparte de ello, Fernando, porque el acercamiento con los alcaldes va a ser importante también porque obviamente van a tener responsabilidad y van a tener una función activa dentro de la legislación para que se pueda entonces hacer cumplir lo que se vaya a aprobar desde el Congreso y obviamente los diputados distritales que esperaríamos apoyando este proyecto, ¿no? Totalmente, creo que el trabajo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está planteando es una buena hoja de ruta para poder recabar información tan necesaria y de esa manera, con esos datos, con esos espacios que te permiten conocer la realidad de las comunidades que literalmente tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para lograr traer un poco de agua a sus casas. Todos estos conocimientos que te da el ir a esa Guatemala de adentro, esa Guatemala lejana, esa Guatemala que muchas veces, cuánta gente incluso aquí en la capital, pues conocerá los puntos turísticos. Si yo te planteo, ¿qué conoces, por ejemplo, de las Verapaces? ¿Qué conoces de la parte de Huehuetenango? ¿Qué conoces de la parte de San Marcos, Petén, Izabal? Y lo que normalmente vamos a contestar es, bueno, sí, las áreas turísticas, la cabecera y tal vez un par de municipios aledaños a la cabecera. Pero esa Guatemala de adentro, esa Guatemala que llegas tú a una cabecera y tienes que recorrer todavía 300 kilómetros para adentro porque de verdad no hay cómo poder conocer el modus vivendi de estas personas. Ahí es donde realmente vas y te enfrentas a lo que esos guatemaltecos, esas familias de connacionales nuestros están viviendo por la falta de acceso al recurso, me atrevo a decir, más importante, más elemental para la subsistencia del ser humano. Entonces, el hecho de ser un país que a estas alturas tiene una regulación muy dispersa en el tema del agua, nos hace estar atrasados. Pues somos un país tristemente atrasado en muchas cosas, pero el tema del agua es elemental poder sacarlo adelante, Sandy. Es un trabajo que el MARN ahorita pues tiene sobre sus hombros, muy importantísimo que realmente lo vayan a hacer bien, porque de esta propuesta es donde se estructura obviamente el convencimiento hacia el Congreso de la República para que los diputados puedan darle la viabilidad a esa iniciativa de ley. Entonces, conocer hoy, por ejemplo, que tenemos el Código de Salud, que tenemos la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que tenemos el Código Municipal,
que la misma Constitución tiene en su artículo 127 esa explicación muy puntual de qué significan las aguas como propiedad de dominio público a nivel de Estado. Pues ahí tenemos la explicación tan supranecesaria de crear una ley ordinaria que de verdad pueda enmarcar lo que se necesita para la correcta explotación de este recurso. Todo el ámbito hídrico en Guatemala hoy por hoy es un desastre, Aquí el guatemalteco tiene la costumbre de hacer lo que se le da la gana y aunque exista una norma jurídica, pues pareciera que siempre estamos viendo cómo nos la brincamos. Y tú te vas realmente al interior y te das cuenta que las aguas son mal utilizadas y creo que la falta de una normativa, la falta de un espacio coercitivo donde el Estado pueda generar obviamente ese castigo a quien mal utilice este recurso que es propiedad de todos, creo que puede venir a solventar mucho de esto que estamos viviendo. Sin duda alguna, Fernando. Por eso es que es tan importante que se tenga esta participación tan activa y que se busque incansablemente, que se luche para que sea algo realidad ya el poder entonces establecer esta legislación. Hace ya varios años se ha tenido el intento de decir y el llamado, ¿no? Se tiene que aprobar, el Congreso lo tiene que hacer. Creo que se ha venido ya en varias administraciones gubernamentales se va luchando, pero creo que tener ya una hoja de ruta trazada de decir, bueno, vamos a hacer nosotros de nuestra parte, informar a la población, informar a los actores políticos que corresponden para que todos estemos claros en la importancia, porque también creo que hasta cierto punto hay un desconocimiento de lo que se busca y este desconocimiento se puede traducir en desinformación. Claro. Entonces, también por eso va a ser importante, va a ser relevante que se pueda tener este acercamiento y que también conozcamos entonces y las autoridades, si no se han dado cuenta de la problemática que se tiene con el tema del agua en nuestro país. Entonces, bien decía la ministra, vamos a presentarles casos de personas que se ven afectadas por la escasez o por la contaminación, o sea, casos específicos de la realidad que se vive en el país para que las autoridades, tanto alcaldes como diputados, se den cuenta realmente de que es una urgencia de poderlo hacer, porque yo creo que ellos deben de saber, pero cuando ya te ponen a ti los casos, dices, bueno, esperaría, ¿no? Crear algún tipo de conciencia y decir, bueno, sí, realmente estamos en un panorama muy difícil, ahora no sabemos qué pueda pasar en los próximos años, entonces este es el momento de poder impulsar esta ley, porque nosotros desde nuestra comunidad, por ejemplo, con el agua potable, con este servicio que podemos tener las 24 horas, diríamos como, bueno, está enfocado más que todo para que podamos seguir teniendo este recurso, ¿no? Pero no se imaginan que dentro de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, hay algunos lugares que no tienen el recurso. Claro, totalmente. Y que algunos que lo tienen llega contaminado y las enfermedades que se va generando. Entonces, imagínense, dentro de la ciudad de Guatemala. Ahora bien, si nos vamos a los departamentos, es una situación muy complicada. Hay comunidades, de verdad, Fernando, que tienen que ir por el agua a un río donde obviamente no es potable y todas las consecuencias que se vienen. Por eso es tan relevante de verdad que se pueda tener este seguimiento y creo que el Ministerio de Ambiente se está empoderando y se tiene que empoderar con el tema para de esta manera luchar para que sea una realidad la ley de aguas. Fíjate que le voy a compartir esta experiencia y estoy 100% seguro que a usted le ha sucedido lo mismo. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar fuera de Guatemala y sobre todo, por ejemplo, algo tan cerca aquí que ya es común ir a Estados Unidos. Y mucha gente va y viene a Estados Unidos por diversas razones, trabajo, turismo, aspectos familiares, etcétera. Pero cuando el guatemalteco estamos en Estados Unidos y te dicen, ¿quieres un poco de agua? ¿Quieres un vaso de agua? Y te sirven agua del chorro. Lo primero que te viene a la cabeza es, esa agua no se toma, me voy a enfermar. Esa agua no se toma. Y entonces vas conociendo cómo países de primer mundo, y por supuesto esto se da también en el continente europeo, es perfectamente normal, en el continente Asia, en la parte de Asia también, o sea, estás hablando de realmente una tradición y costumbre de una inversión estatal en el tema de la recuperación del vital líquido cuando ya sale de las casas, es tratado y trabajado de una manera tan eficiente, tan efectiva, que
tú te puedes tomar sin ningún inconveniente tu vaso con agua del chorro, del grifo. Y es común que carguen incluso sus botellitas para poder refiliar, ¿no? Exactamente, pero cuando estamos en un país tan lindo y tan precioso como el nuestro... ¿Quién se anima? Imagínate. Te digo una cosa, tú le darías a tu bebé agua del chorro sin hervir, creo que ni siquiera hervida. Entonces, ahí es donde entra esa imperante necesidad de cambiarnos el chip todos como sociedad, pero sobre todo en el ámbito de ese trabajo gubernativo, que en este caso es de un ministerio muy importante y que a pesar de ser tan importante es de los que menos recursos tiene asignados. Y el trabajo que el MARN debe hacer hoy en ese acercamiento, aprovechando incluso la ley de consejos de desarrollo, acercarse a esos CODEDES, a esos COMUDES y por supuesto llegar hasta el COCODE, ¿verdad? Que es ese espacio que explica la relación de las comunidades más cercanas que trabajan de la mano, por supuesto, para mejorar su calidad de vida. Ahí se puede encontrar valiosísima información de qué es lo que nuestra Guatemala de adentro necesita. Y que la Guatemala a nivel de cabeceras y de ciudad capital, que normalmente tienden a tener otro tipo de vida, otra calidad de vida, también se deben buscar soluciones para que esta molestia que hoy sucede en la mayoría de zonas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, el servicio del agua tiene un racionamiento. Y a veces uno dice, bueno, ¿realmente será necesario el racionamiento? ¿Es porque realmente no hay o porque ya se convierte incluso en temas políticos? Acá la ley de aguas es imperante, Sandy. Sí. La ley de aguas nos tiene atrasados en cómo manejar de una manera más profesional y más consciente el vital líquido que se traduce en vida. Y por supuesto, establecer los mejores mecanismos que la norma jurídica permita establecer para que esa agua realmente sea explotada como nuestra Constitución manda. Así que ojalá que este trabajo de ir a toda la República de parte de las autoridades del MARN sea algo muy positivo y estaremos pendientes de ver qué sucede con esas reuniones. Así es. La mentalidad se tiene que ir cambiando en la legislación, en los proyectos. Pensamos mucho en el momento y tenemos que pensar a futuro en lo que pueda pasar. Así que eso es lo que esperamos y de verdad que se le dé viabilidad a la ley de aguas, que ya estamos atrasados y nos hace falta poder legislar al respecto, pero con urgencia.